Barco a la vista, señores. Finalmente ya se sabe la ubicación de los tres tanqueros iraníes que partieron de Puerto Persa con destino a Venezuela. Hace unas 6 horas atrás, la empresa Tanker Traders se ha comunicado con los capitanes de las embarcaciones Forest, Faction y Foster que ya habían procedido a prender sus señales de ubicación y además de notificar a esta empresa el día de arribo a puerto venezolano. Mientras tanto, aún permanece flotando en el espacio el fantasma de posibilidades extremas que podría tomar la administración del presidente Donald Trump. Como recordamos, hace unos días estuvo en Sudamérica, específicamente en Brasil, en Colombia, en Guyana y en Surinam, nada más ni nada menos que el señor Pompeo, que es el jefe de la diplomacia estadounidense. En todas ellas ha emitido señales de que la única razón por la que se vino a Sudamérica fue el tema de Venezuela. Por supuesto, en este momento electoral el asunto es más que importante, teniendo en cuenta que hay un grueso sector de electores en Miami que son un colegio electoral poderoso por la cantidad de representantes que tiene y que además es un estado pendular. A veces vota republicano, a veces vota demócrata, y si es que el señor Trump logra convencer a los republicanos conservadores que aún tiene interés y que está haciendo algo para imponerse en Venezuela, podría ganarse esos votos, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuáles son los detalles. Primero vamos a ir con los hechos concretos y luego con el análisis de la noticia. ¿Les parece? Mi nombre es Juan José El Castillo J. Gracias por estar en el programa. Suscríbete, o en el canal, perdón. Gracias por estar en el canal. Suscríbete si es que te gustan los videos. Activa la campanita y disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Tanker Trackers es la compañía encargada de monitorizar a estas tres embarcaciones. Se sabe que la primera en llegar ha de ser The Forest, que debe estar arribando a puerto venezolano el 28 de septiembre. Es el primero de los tres, ¿sí? Como se sabe, tras salir de Puerto Persa, tuvieron que llevar un viaje atípico porque se esperaba que utilizaran la ruta más cercana y menos costosa, que era la del Canal de Suez. Sin embargo, no, apostaron por usar aguas internacionales, que implica pasar por el Cabo de Buena Esperanza, que es, para decirlo en simple, el sur extremo del África. Es una ruta mucho más larga en la que en ese transcurso se suelen encontrar presencia de piratas, literal, como en las épocas de Francis Drake, el pirata este que navegaba con licencia de corso de la reina de Inglaterra, pues en esa zona también hay piratas, ¿sí? Que van desde la parte nor noreste, donde se encuentra Somalia, hasta la parte sur de África, que es el Cabo de Buena Esperanza. Y acá voy a hacer un paréntesis, en algún momento alguien me escribió y me dice, J, no, ahí en la parte de Sudáfrica no hay piratas, los piratas están en Somalia, que es la parte más alta. Y creo que es un tema algo discriminativo y me parece que es importante señalar, ¿no? No todas las personas que viven en Somalia están vinculadas a actos de piratería, no. Es como que dijéramos que los mexicanos todos son malvados, como en algún momento Trump lo dijo, ¿no? ¿No? O que todos los estadounidenses son unos explotadores. No, tampoco, no podemos generalizar.
¿sí? Que sí, incluso se han hecho películas de piratas somalíes, sí, pues sí, seguramente, pero la zona en realidad es peligrosa, podríamos decir desde la salida del estrecho de Hormuz hasta la zona del Cabo de Buena Esperanza. Es una zona muy peligrosa que ha obligado a los puertos, a los tanqueros iraníes tomar esa misma ruta con la finalidad de no exponerse, de no pasar por el canal de Suez y le digan, uy, te falta el, no sé, te falta el extintor de incendios, te quedas y te confiscamos la carga. O sea, sabiendo que esto es un tema que tiene una connotación geopolítica importantísima, podía pasar que se argumentara cualquier tipo de hecho para decir te confiscamos la carga. Así que los barcos persas salieron por un destino largo, difícil, pero navegando finalmente por aguas internacionales. Y se imponen dos conceptos ahí que el otro día expliqué, pero que me parece que es fundamental repetir hasta que la tengamos bien claro, porque son finalmente nuestros derechos. Los persas salen de su puerto ejerciendo un derecho que todo ciudadano del planeta tiene, que es navegar por aguas internacionales sin que nadie lo intervenga, sin que nadie tenga que darle permiso para nada. Si tú ingresas a aguas bajo jurisdicción española, sí, pues tienes que gestionar tu paso frente, entiendo, al guardacostas o a las autoridades que correspondan. Si ingresas a aguas de jurisdicción peruana, las 200 millas, tendrás que tener permiso correspondiente de la Armada peruana. Pero si es que transitas por aguas internacionales, como caminar por la calle, tú no tienes por qué pedirle permiso a nadie. Primer evento. Segundo, que cualquier nación tiene el derecho de comerciar con quien le venga en gana. ¿Sí? Ese es un principio básico, fundamental de la civilidad en el planeta. ¿Sí? Yo iba a decir los planetas, pero no. Por lo pronto en el planeta Tierra del que tenemos noticias y desde el que podemos informar, ¿ya? No hay nada en el planeta que obligue a alguien a hacer negocios con alguien o no hacerlos con alguien. En el caso de Irán hay un caso específico. Las Naciones Unidas la sancionó. No es que Estados Unidos, ¿eh? Ahora sí estamos hablando de las Naciones Unidas, sancionan a Irán porque estaba desarrollando un programa de desarrollo de armas nucleares que contravenían las tendencias que habían hasta ese momento, que eran en realidad eran tendencias bastante hipócritas, ¿no? Es como que, a ver, China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, India, Pakistán tienen ya armamento nuclear y le dicen tú no puedes. Ya tú no puedes y si quieres hacerlo te vamos a sancionar. Oye, pero tú tienes, si no me dejas tener a mí. Ah, bueno, así es la cosa, ¿no? Claro que hay una tendencia, y para ser honesto, de ir a desmontando el armamento nuclear, cosa que a mí me parece la mejor decisión que como humanidad tenemos. Bueno, a los iraníes los sancionaron porque en su momento comenzaron a desarrollar un programa nuclear propio, ¿sí? La sanción implicaba que nadie puede venderle equipo de guerra, es decir, armamento o insumos, o sea, parte de alguna operación para la venta de armas. Pero esta no fue una sanción que se la puso unilateralmente los Estados Unidos, se la puso finalmente las Naciones Unidas. J, pero ¿qué tiene que ver con los tanqueros? Ahora te explico, tranquilos muchachos, tranquilos. ¿Sí? Bueno, resulta que finalmente llegaron a un acuerdo para que Irán desarrollara este tipo de tecnología siempre y cuando no fuera para uso militar. ¿Sí? En ese acuerdo estuvieron países como, por ejemplo, Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. E Irán. Entonces, vamos a levantarte las sanciones,
en la medida en la que tú aceptes que nosotros vayamos, verifiquemos que tú no estás haciendo armamento, y nosotros vamos a ir retirándote las sanciones. ¿Qué es una sanción? En resumidas cuentas es no te compro ni te vendo nada. Ah, necesitas carne de pollo, por decir, ¿no? Ah, no te la vendo. Que los musulmanes son muy particulares para comprar. ¿No? ¿Quieres comer papayas? No, lo siento, no te las vendo porque estás bloqueado. Estás sancionado. Eso considera una sanción. Bueno, resulta que llegaron a un acuerdo y todo parecía que más o menos iba llegando cuando llega al gobierno el presidente Trump y dice, no, ese es el peor acuerdo que se ha hecho, yo me retiro y se fue tirando a la puerta. Entonces los dejó colgado de la brocha a Rusia, a China, a Alemania, a Reino Unido y a Francia. Y a Irán, por supuesto, que ya se había hecho planes de cómo ir desarrollando sus políticas a partir de este acuerdo, ¿no? Bueno, resulta que este acuerdo ahora puede ser un tema difícil. ¿Por qué? Porque la sanción que le impone Naciones Unidas a Irán, pues vence en octubre de este año, se acaba. Entonces, Estados Unidos ha tocado la puerta a sus exaliados y le ha dicho, oye, ¿qué tal si ampliamos estas sanciones por 5 años más? Y los franceses, los alemanes, los ingleses, incluso están cercanos a Estados Unidos, le dijeron, oye, no me vengas a pedir que ampliemos estas sanciones si tú fuiste el que se fue del tratado que habíamos hecho, ¿no? ¿Cómo podrías? Por supuesto, al otro lado están China y Rusia, que tienen más bien cercanía geopolítica con los iraníes. Ok, entonces en Naciones Unidas han dicho, no, ya no vamos a ampliar esta sanción. Por otro lado, Estados Unidos ha dicho, no, yo sí voy a imponer estas sanciones, que ya no es una sanción, en todo caso se convierte en un bloqueo, porque ya no son las Naciones Unidas, sino es un país en particular. Es un bloqueo, dice, no, yo sí. Sus ex aliados sobre el tema, porque sigue siendo aliado en otros temas, Francia, Alemania y Reino Unido, le han dicho, eso es ilegal. Las Naciones Unidas le han dicho, eso es ilegal, no se puede hacer, no hay manera. Ok, sin embargo, el temor es que Pompeo, en su visita a Brasil, a Colombia, a Surinam y a Guyana, vaya a decir, esos barcos que están yendo y volviendo tienen armamento. Entonces, como todavía no se vence la fecha, porque entiendo estamos en septiembre y esto vence en octubre, implica que tengo yo, como un país responsable en el planeta, el deber de imponer, el deber de hacer efectiva la sanción de las Naciones Unidas y evitar que estén comerciando, que estén llevando armamentos entre Irán y Venezuela. ¿Sí? Ahora, pero una cosa es decirlo al estilo de Donald Trump, que no tiene normalmente ningún problema para mandarse y decir cosas que se le ocurren sin mayor fundamento, es decir, sin mostrar pruebas. Una cosa es decir, ¡ay, están llevando! Y ir y treparse con sus Marines, intervenir algún tanquero. Esa es una cosa, a tener alguna prueba. Ya les fue muy mal y quedaron muy mal cuando invadieron Irak diciendo que habían armas químicas en poder de Saddam Hussein, hicieron toda una guerra y cuando llegaron no encontraron nada. Así que hacerlo solo es medio complicado. Han querido hacer aparentemente algo con Brasil, pero Bolsonaro no lo ha recibido a Pompeo, cosa que además ha generado malestar en Brasil, porque han dicho, oiga, señor, no puede venir usted a visitarnos, siendo usted parte interesada de un proceso electoral en su país a menos de un mes y medio, señor, no nos mete en problemas, por favor, porque imagine que usted no gana, ¿cómo me llevo yo con el que sí realmente gana? Una cosa más o menos así. ¿Sí? Este contexto me parece que es vital informarlo para que la gente sepa. No es que los Estados Unidos tiene potestad de intervenir cualquier barco que está, eso no puede hacerlo, sería considerado un acto de piratería. Y ellos son muy conscientes de eso. Si Estados Unidos ha sabido hacer las cosas es en mérito a la legalidad del planeta. Pueden decir muchas cosas, pero lo que han hecho punto por sobre punto ha sido asegurándose que cuando menos dentro del marco
jurídico de su propia nación no estén violando las leyes, ¿sí? Entonces no se trata de salir, subirse a un barco y decir, acá estoy, ¿no? Pues sería considerado, insisto, un acto de piratería. Esto no implica que los persas hayan tomado todas las previsiones del caso, apagaron los transmisores de ubicación, que son importantes, tengo entendido yo, me he estado informando sobre el tema, porque hay que ver por dónde se va. Si es que un barco ha sido asaltado por piratas, se lo llevaron a otro lado, pues hay que hacerle seguimiento a dónde se fue esa embarcación. Es de vital importancia tener prendidos esos transmisores para que vean cuál es la ruta que está siguiendo y no vaya a entrar en colisión con otra embarcación que está yendo más o menos en la misma ruta o que puede intersectar con la ruta de una y del otro. Entonces hay que tener prendido. Está yendo por acá, ¿cuál es tu ruta? O sea, y además que si uno mira las naves que circulan por ahí, o sea, si las compararás con personas, fácil es el Jirón de la Unión en Lima o el Paseo de la Reforma en México. O sea, la cantidad de gente de embarcaciones es muy densa. Entonces, es de vital importancia tener prendida esos transmisores. Se la juegan al tenerlas apagados, sí, para evitar que pudiera pasar cualquier elemento, ¿no? Que aparezcan unos piratas que aborden la embarcación y se la lleven. Y al final resulta que eran piratas salidos de alguna parte del África y se llevaron el petróleo. ¿A quién lo culpas? Nadie, pues los piratas. Mientras que no los identifiques, no hay nada que hacer. Mientras tanto, no hay petróleo para los venezolanos. Ese es el contexto, es la razón. Sin embargo, ya se sabe que cuando menos el Forest debe estar calando en puerto venezolano el 28 de septiembre. Y fíjense que he estado siguiendo muy de cerca a varios youtubers colombianos con quienes yo creí que iba a encontrar una asimetría total en el pensamiento, pero resulta que, por el contrario, siendo colombianos, están muy conectados con el sentimiento del pueblo de Venezuela. Y dicen, oye, ¿cómo es posible que nosotros los colombianos no les vendamos gasolina a Venezuela, que la tienen que traer desde Irán, teniendo en cuenta que los recursos petroleros colombianos no están para durar muchos años? O sea que ya se van a acabar en el poco tiempo y que nos convendría llevarnos bien con Venezuela, que sepan que los hemos ayudado cuando no han tenido, teniendo en cuenta además que en Venezuela viven 5 millones de colombianos que emigraron en los tiempos de esta situación difícil que hubo entre FARC, paramilitares y todo, ¿no? Entonces migraron a Venezuela. Entonces eso, no les mandes ni... Incluso se ha aprobado una ley en el Parlamento para que no se le venda gasolina a Venezuela. Oye, pero en Venezuela viven 5 millones de colombianos. Muchos de ellos han tenido oportunidad de tener una casa por primera vez en su vida gracias a los programas de vivienda que se inician en los tiempos del presidente Chávez. Entonces, oye, no solo le está cerrando el caño a los venezolanos, ya que por fin, finalmente no tienes ninguna responsabilidad con ellos, pero sí en ese país hay 5 millones de colombianos. Tendríamos que implicarnos, ocuparnos un poquito de ellos. Venezuela tiene reservas para 200 años, o sea, de aquí. Entonces creo que los gobernantes colombianos tendrían que mirarlo de una manera diferente. Claro, cuando uno es en la clase política colombiana, tiene que mirarla con lupa, ¿no? Son 57 familias que gobiernan ese país desde 1920 a la fecha y que habrá que ver cuál es el destino de la misma en las próximas elecciones. Ya no tienen el margen de maniobra que tenían para hacer aparecer votos donde no los había, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, en los próximos días son determinantes con estas embarcaciones que deben ya estar llegando a territorio venezolano y Dios mediante no haya ningún amago de nada y Dios mediante que el presidente Donald Trump tenga la sabiduría para darse cuenta que con eso no gana nada ya en términos reales. Y que los electores en Miami que quieren apoyar al presidente Trump se den cuenta que no es un tema gravitante para ellos en realidad. La geopolítica ha cambiado mucho en el planeta, la verdad, señores, ¿no? Y amarrarse a viejos rencores contra el gobierno de los primeros años de Fidel Castro, ya nada,
nada bueno puede traer. Hay que retejer esos tejidos, hay que echarle buena vibra, hay que hacerle entender a la clase política estadounidense que nos necesitamos entender porque finalmente somos una estructura geográfica, toda la América, pero tenemos que entendernos en otros términos. Ya no te puedes parar en la puerta de la casa de alguien y decir aquí no entras o aquí no sales. Mi nombre es Juan José El Castillo J. Gracias por estar en el canal Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Tupananchis Kama. Esto quiere decir en el quechua milenario de los incas, hasta volver a vernos.